¿Ok? Bien, vamos a comenzar con una breve introducción al mensaje. Muchas personas pues desean predicar el Evangelio de Cristo, pero el Evangelio de Cristo contiene buenas noticias. Eso es lo que significa el Evangelio, buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas de salvación significa que el pecador que recibe a Cristo pasa de muerte a vida eterna. Y es una buena noticia que el pecador pasa de muerte a vida eterna, porque la muerte viene siendo la condenación. La muerte viene siendo el castigo. La muerte viene siendo el castigo y la condenación. Y cuando hablamos de vida, la vida es Cristo. Y una vez el pecador recibe la vida de Cristo, pues eso significa que el pecador recibe la seguridad de su salvación. Por eso dice el Evangelio que es buenas nuevas de salvación, buenas noticias. ¿Ok? Ahora vamos a continuar pues con el capítulo 10 de Hebreo, versículos 26 al 31, pero vamos a añadir un poquitito la ley de expiación. ¿Ok? Bien. El autor de Hebreo habla en el capítulo 6 de Hebreo, versículo 13 en adelante, diciéndole a los hebreos, diciéndole que Dios le da una promesa a Abraham de que todas las naciones serán bendecidas, incluyendo la nación de Israel y terminando con todas las demás naciones, solamente con que Abraham crea por la fe esa promesa. Y aquí mismito, en el capítulo 6 de Hebreo, versículo 13 en adelante, también Dios hace un juramento. Dios mismo le da y hace un juramento a Abraham de que esa promesa que él le da, de que la tierra va a ser bendecida y ellos serán bendecidos y todas las naciones, pues Dios hace un juramento y ese juramento que Dios hace en esa misma promesa, Dios la cumple y Abraham la recibe. Aunque Abraham al principio pues como que se resistía, pero el juramento que Dios hace para prometer la promesa de que Israel será bendecida y al igual todas las naciones, pues el hombre termina accediendo y aceptando esa promesa. Vamos a leer comenzando el versículo 13 en adelante, ¿ok? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro mayor que él, por quien jurar, juró por sí mismo. Eso significa, cuando dice juró por sí mismo, es que Dios mismo hizo un juramento. Él mismo hizo un juramento. Y así, habiendo él sido paciente, recibió la promesa. ¿Quién fue paciente y recibió la promesa? Abraham. En el versículo 16 dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos, y es mediante el juramento en la cual se llega a una conclusión segura en cualquier controversia que surge entre ellos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar especialmente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su promesa, solamente la selló con juramento. En el versículo 17 nos dice aquí, por lo cual queriendo Dios mostrar especialmente a los herederos. ¿Quiénes eran los herederos de esa bendición? Que Dios le promete bendecirlo y llegarse a ellos para sanarlo, restaurarlos y libertarlos y morir por su pecado. Esos herederos vienen siendo el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Esos son los herederos. Entonces lo dice, vamos aquí, Hebreos 9:15. Así que por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de nuestras transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son esos llamados que van a recibir la promesa de la herencia eterna? Las 12 tribus de Israel, el pueblo israelita, los judíos. ¿Ok? Ahora, también observamos en el capítulo 8 de Hebreo, capítulo 8 de Hebreo, capítulo 8, versículo 10 al 13. Vamos a leer capítulo 8, versículo 10 al 13. Leemos así, ¿ok? Por lo cual, este es mi pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, yo pondré mis leyes en las mentes de ellos. Yo pondré mi ley, mis estatutos, en las mentes de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Sobre su corazón las escribiré, dice. Pondré mis leyes sobre sus mentes y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Ninguno le va a enseñar a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Todos me van a conocer porque Cristo Jesús vendrá. Vendrá literalmente Jesús. Es una profecía que está recordando la profecía de Jeremías. El profeta, el autor de Hebreo, está recordando la profecía de Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, cuando la profecía dice, yo vendré y me manifestaré al pueblo de Israel para liberarlos de la esclavitud, para morir por sus pecados. Y este autor de Hebreo les está hablando al mismo pueblo de Hebreo. Solamente que este remanente, esta audiencia y este remanente de personas que el autor de Hebreo le escribe, pues es un remanente de una época más avanzada, pero es el mismo remanente de Hebreo con las mismas doctrinas y las mismas promesas que Dios le habló a los patriarcas. Las mismas doctrinas, las mismas promesas de la ley de Moisés que Dios le habló a los patriarcas y a los profetas en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreo le escribe aquí a los hebreos que ellos estaban bajo la ley. Y la intención del autor de Hebreo al escribirle esta carta es que ellos reflexionen, ellos maduren y reflexionen en comparación al primer sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento en comparación al único y perfecto sacrificio que es de Cristo. El autor de Hebreo tiene aquí la intención de mostrarle a ellos una comparación del sacrificio de Cristo Jesús, que pudo liberar al hombre de sus pecados, pudo regenerar al hombre para hacerlo salvo permanentemente. Esa liberación que Cristo hizo en la cruz de su muerte y de sus derramamientos de sangre logró que los pecados de los hombres sean todos perdonados completamente de una vez con un solo sacrificio. Con un solo sacrificio que Cristo hizo, no con varios sacrificios. Y el autor está comparando y poniendo en balanza el sacrificio perfecto de Cristo en comparación al sacrificio antiguo que practicaban los sacerdotes levitas, los sacerdotes, la tribu de Leví, los sacerdotes, y que se practicaba la ley de expiación en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreo está poniendo en comparación lo que Cristo logró hacer para siempre en la cruz en lo que se hacía en el Antiguo Testamento bajo la ley de expiación. Vamos a hablar un poco sobre la ley de expiación. La ley de expiación era la ley que se practicaba una vez al año, una vez cada año,
para que los pecadores en el Antiguo Testamento que se acercaban al lugar al templo, ¿verdad? Al tabernáculo, a través de un sacerdote, los sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez al año también. Y ese lugar santísimo estaba dividido por un velo. Había un velo, nadie podía entrar, solamente un sacerdote, ¿verdad? Entraba una vez al año, entraba, movía las cortinas, entraba a ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y intercedía. Intercedía y oraba por el pueblo, para que el pueblo tuviera comunión con Dios y se arrepintiera de los pecados. Pero también se conoce como la ley de expiación a ciertos animales en específico, como el becerro, el toro, el cordero, la oveja, becerro, el toro, la oveja, el cordero. Bueno, oveja y cordero tienen un parecido, son familia. Oveja y cordero son familia. Se usaban ciertos animales para que a través de el sacrificio de esos animales, el sacerdote ponía la mano sobre un becerro en la cabeza. Y cuando el sacerdote ponía las manos en la cabeza de los animales, una vez el animal se degolla, se le corta el cuello, se derrama la sangre. Quiere decir que el hombre pecador, hay una transferencia de los pecados del hombre pecador que van transferidos a ese cordero. La sangre derramada de esos animales también significa que Dios no veía los pecados de ellos a través de esa sangre. Dios no veía la sangre, los pecados de ellos. Entonces la expiación por los pecados a través de la sangre de esos animales significa cubrir el pecado. Ahora, dice el autor de Hebreos que en ese sacrificio que se hacía una vez al año, el autor de Hebreos dice que nunca se podía resolver el problema de los pecados. Nunca se puede quitar. El autor expresa en el capítulo 2, de Hebreos, versículo 3, diciendo, wow, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué el autor expresa ese lenguaje, esas palabras? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor le llama una salvación tan grande al sacrificio perfecto de Cristo, que logró regenerar al hombre, que logró santificar al hombre y perdonar todos los pecados y poner al hombre en un estado de justicia, de que el hombre sea salvo permanentemente, en comparación al sacrificio antiguo de la ley de expiación que se hacía por animales, practicado una vez al año, que dice el autor que no podía perdonar los pecados completamente y que los hombres seguían sintiéndose unos pecadores. Ahora, ¿qué más podemos añadir a la ley de expiación? A esa ley de expiación que se hacía una vez al año y que no pudo perfeccionar a los hombres. Aquí mismito, en el capítulo 10, versículos 3 y 4. Vamos a leer aquí. Capítulo 10, versículos 3 y 4. Dice, ok, pero estos sacrificios cada un año en memoria de los pecados. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada un año se hacía en memoria de los pecados. Ok. Dios les recordaba a los pecadores en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con el pueblo israelita. El pueblo israelita que tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Dios les recordaba a ellos sus pecados. Primero que nada, Dios no se olvidaba de los pecados del pueblo de Israel. De todos los pecados que ellos cometían, Dios nunca se olvidaba. Segundo,
en ese sacrificio también incluye, que ellos tenían que recordar los pecados que ellos habían cometido. Dios se los recordaba a ellos sus pecados en la conciencia, su mente y su conciencia. Y ellos tenían que recordar esos pecados y confesarlo por su boca, hablarlo y confesarlo en ese mismo momento que ellos estaban realizando la expiación de los animales, en ese mismo momento, tomando de ejemplo. Señor, la semana pasada yo pequé y cometí una mentira. Perdóname, Señor. Señor, la semana pasada yo robé y eso está mal. Perdóname, Señor. Dios, Señor, la semana pasada yo le fui infiel a mi esposa. Cometí adulterio. Perdóname, Señor. Señor, la semana pasada también hice esto y hice aquello. Pero ellos tenían que confesar sus pecados porque Dios se los recordaba. Era parte de la ley de expiación. Ahora, si regresamos al capítulo 8, versículo 12, dice: porque seré propicio a sus injusticias. Yo seré propicio. Propicio significa misericordioso en comparación a la ley. La ley no tenía misericordia porque la ley revela el pecado de los hombres y la ley, Dios se acuerda de los pecados. Dios nunca deja pasar por alto los pecados de los hombres. Siempre Dios estaba recordando de cada pecado que cometía. Nunca Dios se olvidaba de los pecados de los hombres. ¿Me entiendes? Y ellos tenían que confesarlo constantemente, sus pecados, cada una vez al año en ese sacrificio. Dice, porque yo seré propicio a sus injusticias, que ahí viene siendo la verdadera expiación. La verdadera expiación de Cristo es que nunca, jamás Dios se acordará de sus pecados. Jamás Dios va a reprochar sus pecados y decirle al hombre, tú eres un pecador. Vamos, confiesa tus pecados. Di tus pecados para que tengas salvación y vida eterna. No, esa es la promesa de la verdadera expiación. Esa es la promesa de la verdadera y perfecta expiación del perdón de pecados en comparación a esta expiación de los sacrificios antiguos que nunca puede quitar los pecados, que es imperfecta. Por eso es que el autor de Hebreos, capítulo 7, versículos 11 y 12, dice el autor, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo ese sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad hubiese que se levantase otro sacerdote? En otras palabras, lo que está diciendo es que si este primer sacrificio de la ley de expiación que se practicaba una vez al año para que los hombres tengan perdón de pecado y tengan misericordia por Dios parcialmente, pudiera perfeccionar a los hombres, pudiera salvar a los hombres, pudiera regenerar a los hombres, pudiera justificar a los hombres, pudiera lograr que el hombre sea salvo permanentemente, completamente, ¿qué necesidad hubiera que viniera Cristo? ¿Qué necesidad hubiera que venga Cristo? Si la ley puede hacer al hombre justo y justificarlo, no hace falta que venga Cristo. No hace falta, porque el sacrificio en la ley lo puede hacer todo, pero tiene que venir Cristo a hacer el único y perfecto sacrificio de una vez y por todas para que el hombre quede justo y perfecto delante de Dios y salvo permanentemente. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Ok? Ahora, el sacrificio perfecto de Cristo logra aquí en el capítulo 10 de Hebreo, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? A los que ya han sido salvos,
a los que han creído en Cristo se le llama santificado. Tú eres un santificado porque tú decidiste creer en Cristo. Y dice que ha hecho perfecto a los santificados. Entonces en el versículo 18 dice, así que donde hay perdón de pecado, ve, ahí el autor de Hebreo está haciendo una comparación del sacrificio perfecto y único de Cristo en comparación a este sacrificio que fue imperfecto, que nunca pudo regenerar al hombre. Y dice, donde hay perdón de pecado, aquí, donde hay perdón de pecado, ya no se requiere más de ofrenda por el pecado. Ya no se requiere hacer un ayuno, no se requiere hacer el bautismo de agua, no se requiere hacer nada para que tú vuelvas a tener perdón de pecado, porque ya quedaste perdonado, quedaste justificado, quedaste salvado permanentemente. El apóstol Pablo nos da un mensaje muy bonito en el libro, me parece que es en el libro de Romanos, si no me equivoco es en el libro de Romanos, quizás se lo voy a poner en la pantalla. Pablo da una referencia en cuanto al sacrificio de Cristo. Y Pablo dice que un pacto ya ratificado, no se puede invalidar más. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Pablo dice, hermanos, escuchen bien, un pacto ya ratificado no se puede ratificar más. ¿Qué significa un pacto ya ratificado? Un pacto que significa el pacto de la remisión de los pecados que Cristo hizo para la remisión de los pecados de todos los pecadores que cayeron en él. A la vez que Cristo muera y decida perdonar los pecados, ese pacto de derramamiento de sangre que Cristo hizo en su sacrificio con uno solo, ya no vuelve atrás, porque ese pacto fue perfecto. Ese pacto fue perfecto y único para que el hombre quede salvo y ya no puede echar atrás. Entonces eso significa que la salvación de los pecadores que han creído en Cristo ya fue salvo. Es salvo permanentemente, queda perdonado permanentemente, queda justificado permanentemente, queda liberado del poder del pecado permanentemente. Y ahí Pablo el apóstol dice en Romanos 8, 1 y 2, diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay. Dice que no hay condenación con ese pacto de la gracia permanentemente, que Pablo dice que no se puede echar atrás, porque ya está hecho, bien hecho. Quedó bien hecho el sacrificio de la remisión de los pecados de Cristo, quedó bien hecho para que el hombre quede salvo, justo, justificado y perdonado y liberado del poder del pecado. Pablo entonces dice, Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del poder del pecado para siempre. Y el poder del pecado tiene que ver con la condenación, con la muerte. Ahora, el autor de Hebreo está expresando la idea. La idea del autor de Hebreo, el pensamiento es que le está enseñando este mensaje a los hebreos para que ellos no retornen atrás, para que ellos no vuelvan al sacrificio en la ley de Moisés, para que ellos no regresen atrás al bautismo de agua, para que ellos no tengan que hacer obra, ninguna obra en comparación a la obra que él hizo para siempre. ¿Ven? Y eso el autor de Hebreo le está dando un mensaje reflexivo, un mensaje de exhortación reflexivo para que ellos entiendan que el sacrificio de Cristo logró perdonar sus pecados. Ahora es bien importante, interesante, que muchos de estos hebreos aquí habían creído. ¿Cómo lo vemos? Aquí en el capítulo 10, versículo 35. Dice, capítulo 10, 35, dice, por tanto, no pierda la confianza. ¿Qué le quiere decir? No pierdan la confianza, es no pierdan la fe. Sigan adelante, sigan creyendo. Les está dando un mensaje de ánimo. El verdadero evangelio es dar un mensaje de ánimo, de fe, de fortaleza. No es decirle a las personas te vas a ir para el infierno. No es decirle a las personas lo mal que tú estás. Es decirle a los creyentes que tú has creído y que no eches atrás, sigue adelante, dale un mensaje de amor, de aliento, de un abrazo, una fortaleza. En eso consiste el verdadero perdón de Cristo y el verdadero mensaje del Evangelio. Dale ánimo y fortaleza. Dice, por tanto, no pierda la confianza,
que tienen porque está preparada para ella una gran recompensa, por la cual le es necesario la perseverancia para que haga la voluntad de Dios y obtenga la promesa. Porque el tiempo es poco y muy corto, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Ellos estaban esperando a Jesucristo en una segunda venida. Entonces el autor de Hebreos le está diciendo, sigan adelante, no se echen atrás, porque para muchos hebreos abandonar la ley y la expiación y las obras no le era fácil entrar a la fe. Ellos estaban acostumbrados a la ley, como muchos hoy en día en la iglesia están acostumbrados al bautismo de agua, están acostumbrados a hacer algo por su salvación. Y Cristo aquí ya lo hizo con un solo sacrificio, y lo que se requiere es seguir adelante en lo que Él hizo en la cruz, porque ya ellos eran salvos por haber creído. Ok, bien. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir. ¿Por dónde voy? No me acuerdo. ¿Por dónde voy? No me acuerdo por cuánto tiempo voy. Vamos a pasar al próximo video para continuar. No he terminado. Pasemos al próximo video.